fundamental evitar la hiperinflación, pero para evitar la hiperinflación era necesario generar un programa de estabilización bien duro, programa que nosotros lo teníamos y que recién lo pudimos anunciar en el tercer día, básicamente porque teníamos la cuestión de, los nombramientos en el Banco Central. Y básicamente tenía los tres elementos fundamentales que tiene cualquier programa de estabilización, que era un ajuste fiscal, una corrección cambiaria y la definición de una nueva política monetaria. En ese sentido, nosotros lo fundamental era terminar con la emisión monetaria para que no hubiera convalidación monetaria de la suba de precios y que eso no terminara escalando y generando la hiperinflación. Eso es muy importante porque si nosotros alcanzábamos el déficit cero en la línea financiera, significa que la deuda no crece más. Y si la deuda no crece más, la relación deuda-producto es no creciente. Por ende, uno se convierte en solvente intertemporalmente y la consecuencia de ello es que empieza a caer el riesgo país y bajar la tasa de interés, y la tasa de interés recobra su función esencial, que es la de ser un mecanismo de coordinación intertemporal, y que el proceso de crecimiento, guarde relación justamente con la tasa de interés. Nosotros, además, iniciamos un proceso de saneamiento del balance del Banco Central. Y la realidad es que nosotros creíamos que nuestro objetivo era alcanzar el déficit cero en el año 2024. Y la verdad es que estábamos perfectamente y absolutamente convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, el cual obviamente tiene mucho de motosierra y tiene mucho de licuadora. Digamos, si lo queríamos hacer rápido, había que usar las dos cosas. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra, porque eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. También, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Además, eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular, y en ningún momento descuidamos la política social, porque en el medio duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por 3 la asistencia en el plan 1000 días, o sea, a las mujeres embarazadas. No solo eso, sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas. Además, hicimos algo que en su momento, cuando la ministra Petovelo lo diseñó, el círculo rojo, que cada vez está más analógico, ¿sí? Y que, no entiende nada de lo que hacemos, porque, a nosotros ya la era digital nos quedó corta. Pero lo interesante es que en un momento la ministra Petovelo anuncia que los programas sociales no tenían que ir a verificar que estaban trabajando. Es decir, en general se dan los programas sociales y se les requería que dieran una contraprestación en trabajo, y obviamente, nadie contó cómo era toda esa situación, y entonces nosotros, sabiendo lo duro que iban a ser los primeros meses
mientras que el ajuste tomaba lugar, porque aparte, cuando ustedes generan un aumento del ahorro y no tienen contrapartida de inversión, eso genera caída de la actividad y eso hace caer el empleo o hace caer los salarios reales. Y eso, digamos, podía derivar en una tensión social que queríamos amortiguar. Obviamente, la gran cantidad de simios, y pido perdón, digamos, a la Sociedad Protectora de Animales por insultar a los simios que miran la política argentina, donde algunos obviamente responden a que están muy enojados porque no tienen pauta, pero, digamos, esos simios, perdón con los simios de vuelta, criticaron fuertemente a la ministra Petovelo por esto. Y lo que no se dieron cuenta es que era una forma de terminar con los intermediarios, donde todos los gobiernos quisieron terminar con los intermediarios, pero el que lo hizo fue este gobierno. Básicamente, las personas que reciben los programas sociales, obviamente que reciben una tarjeta y eso va a una cuenta. Entonces creían que con eso se aseguraban de que no iban a ser extorsionados. Lo que no sabían era que ustedes tienen que ir a verificar que estuvieron trabajando. Es decir, con lo cual, o sea, ustedes lo que estaban haciendo era financiar a delincuentes y además que arruinaran el funcionamiento de la calle. En ese sentido, al eliminarse la necesidad de contraprestación hasta el mes de abril, ¿qué es lo que sucedió? Esos delincuentes no les podían quitar a la gente el dinero que recibían por el programa social. Y al mismo tiempo pusimos una línea para que denunciaran los aprietes y las extorsiones de estos delincuentes y hemos recibido cerca de 300.000 denuncias y hoy hay 18.000 casos en la justicia. Es decir, van a pagar por haber apretado a la gente para que vaya a las marchas. Y es más, Berigoni nos amenazó con que iba a juntar en la plaza 50.000 personas, con lo cual evidentemente tenía pensado llevar 100.000. Nosotros desde la Nación aportamos 12.000 efectivos, no recuerdo cuál es el número que aportó la ciudad, pero fue tremendo porque había más efectivos policiales que gente porque solamente fueron 3.000. Con lo cual fue un éxito rotundo que en ese momento se coordinó entre la ministra Bullrich, Petovelo y el ministro de Infraestructura, donde además en los medios de transporte público se presentaba, digamos, el que corta no cobra y las líneas para hacer las denuncias y ahí, digamos, empezamos también a ordenar la calle. Lo importante de esto es que frente al desastre inflacionario que teníamos, ya cuando nosotros asumimos el gobierno en 3 semanas la inflación llevaba 30%, la minorista, y daba para esperar que el mes cerrara en términos de 45%. Y yo recuerdo que un fin de semana el periodista Gabriel Anelo, digamos, gran periodista y mejor persona aún, me preguntó qué pasaba, digamos, con la inflación. Y yo le dije, la verdad, que si quedaba en 30 era un gran número porque significaba que entonces la 4ª semana los precios se habían detenido y habían dejado de crecer. Y nos encontramos con que fue 25, es decir, que hubo retracción de los precios que se habían fijado de la 3ª semana hacia la 2ª. Y después, en el mes de enero, la inflación fue del 20% y la inflación de febrero fue del 13%. Ahora, cuando ustedes limpian los efectos del arrastre estadístico, lo que tiene que ver con los aumentos de una vez para siempre, tipo lo que fue la recomposición de tarifas y las prepagas,
eso equivale a 6 puntos, con lo cual la verdadera inflación del mes de febrero fue del 7%. Es decir, estamos metiendo a la tasa de inflación adentro de un dígito. En la tercera semana de marzo se frenó la suba de precios. Es decir, que estamos caminando por el lado correcto en materia de política antiinflacionaria. De hecho, algunas de las críticas que nos hacen, la verdad que son bastante particulares, porque, por ejemplo, si ustedes miran la evolución de la tasa de inflación, la caída a la que está ocurriendo, la velocidad de la caída es más fuerte que la que se dio durante la convertibilidad. Cuando ustedes miran los efectos de la estabilización de la convertibilidad, hoy los precios caen mucho más rápido, o sea, la tasa de inflación cae mucho más rápido. Eso también tiene un sentido. Lo que sucede es que cuando se hizo la convertibilidad, la cantidad de dinero era endógena. Es decir, cuando ustedes tenían aumento de la demanda de dinero, la forma de convalidarlo era ustedes traían los dólares, se los vendían al Banco Central y eso implicaba una expansión de la cantidad de dinero. Y eso permitía que el reacomodamiento de precios relativos se dieran con precios al alza. ¿Qué pasa? Como nosotros, fíjense que desde que asumimos prácticamente la base monetaria no ha variado. Y eso que compramos 11.500 millones de dólares en el mercado. No solo eso, sino que además tuvimos la expansión de la cantidad de dinero por los puts, digamos que el Banco Central de la gestión anterior utilizó para tratar de controlar el tipo de cambio, y además tuvimos expansión por los pasivos remunerados, pero la contracción por BOPREAL y por el fisco han sido tan grandes que la base monetaria no varió. Pareciera que vamos a estar encontrando en algún momento cercano en el tiempo ya el piso, y muchos analistas ya están hablando de una recuperación en B corta, lo cual es entendible si uno mira el ritmo que está cayendo el riesgo país. Al mismo tiempo, estamos trabajando en lo que tiene que ver con la salida del cepo, y en cuanto logremos terminar de sanear el balance del Banco Central, cuando podamos deshacernos de todos los pasivos remunerados y que se termine esta cosa nefasta de estar remunerando pasivos, eso lo que va a implicar es que se va a frenar la emisión de dinero por pasivos remunerados. Al mismo tiempo, otra cosa que vamos a hacer y que estamos trabajando es en una reforma del sistema financiero para ir a un sistema integrado con el mercado de capitales y construir una banca que sea anticorridas. La verdad es que hoy no sería un problema eso, porque básicamente el crédito al sector privado no financiero son 4 puntos del PBI, es decir, no tenemos sistema financiero, no hay sistema financiero. Por lo tanto, es interesante que empecemos a construir un sistema financiero que no necesite un prestamista de última instancia. Entonces, si esa reforma incluye integrar, digamos, el formato de los bancos con un formato del mercado de capitales, para que podamos ir a un sistema de banca libre, y eso nos va a permitir que cuando tengamos esa reforma podamos abrir el sistema financiero, que podamos levantar el cepo, y en ese contexto, además, mandar la ley de no emisión monetaria, donde básicamente nosotros consideramos que el señoriaje es un delito, que es un robo, que es una falsificación, que es una estafa. Emitir dinero es una estafa. Y en ese sentido, si llegara a haber emisión de dinero, irían presos el presidente del Banco Central, el directorio,
el presidente de la Nación, el ministro de Economía y diputados y senadores que hayan aprobado presupuestos con déficit fiscal. Obviamente ustedes me van a decir, sí, pero esto es Argentina y seguramente que después va a venir otro delincuente y va a cambiar las cosas y va a tirar esa ley, pero nosotros además le vamos a dar una categoría como, digamos, de imprescriptible, como si fuera un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, sí puede venir un delincuente, cambiar estas condiciones y volver a las andadas de emitir dinero. Pero puede ser que después venga otro que diga, vos sos un delincuente, hiciste eso y los meta preso. Con lo cual nosotros vamos a ir a una solución de esas características para que se termine en Argentina esta estafa que es la emisión monetaria. Y obviamente que conforme podamos seguir avanzando en este sistema de banca libre, ¿sí?, de sistema de mercado de capitales profundos que vayan hacia un sistema completo y hayamos frenado la emisión por redescuentos, la emisión por pasivos remunerados, la emisión para financiar el fisco, directamente tenemos tipo de cambio libre con la cantidad de dinero fija y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo va a ingresar los propios agentes. Por ejemplo, van, abren el colchón y van y, digamos, empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar. Aparte, competencia de monedas, o sea, tiene una consecuencia muy interesante, y es que, por ejemplo, si ustedes están en el sector de petróleo, como Alejandro, puede hacer transacciones con sus pares del petróleo en WTI. O si están en el negocio del gas, pueden hacer transacciones con otros en BTU. Si están en el sector del campo, pueden hacer transacciones con otros con la soja en Chicago. Y así sucesivamente, cada uno va a tener su propia moneda. Esto es equivalente a tener una canasta de monedas donde los ponderadores los determina endógenamente la gente. En lugar de determinarlo un burócrata a dedo, ¿sí?, lo cual que siempre lo va a hacer mal, y si lo hiciera bien tendría que ser este resultado, y para eso lo hacen los agentes, así que no necesitamos un burócrata metiendo el dedo en ningún lado, porque en realidad ya saben dónde termina el dedo y más que el dedo termina siendo el brazo, donde meten. Digo, si tuvieran un negocio de vaselina estarían más felices festejando. Entonces, en ese contexto, lo interesante es que, además, entonces, una vez que logremos esto, vamos a poder abrir el cepo, y cuando abramos el cepo, nosotros hoy tenemos, en algún sentido, un exceso de demanda en el mercado de divisas y un exceso de oferta en el resto de la economía, que significa precios bajos de los bonos, altas tasas de interés, alto riesgo país, significa exceso de oferta en el mercado de bienes, con lo cual hay deterioro en el nivel de actividad económica. De hecho, tenemos un PBI per cápita 15% inferior al del 2011. Tenemos la misma cantidad de puestos de trabajo en el sector privado que en el 2011. Entonces, y además eso implica, digamos, que aumenta la cantidad de pobres e indigentes y por ende hay presión social para darle contención. Naturalmente, el momento en que uno cierra ese exceso de demanda en el mercado de divisas, se van a cerrar todos los otros excesos de oferta, lo cual va a implicar que el precio de los bonos va a subir, que la tasa de interés va a bajar, sí, que se va a cerrar el desequilibrio en el mercado de bienes con expansión económica, con mejoras en los salarios reales, con mejoras en el empleo, con caída de pobres e indigentes. Y ahí, digamos, la economía va a empezar a rebotar. Y a pesar de que las instituciones inmundas que tenemos, como la economía está muy descapitalizada como consecuencia de más de 20 años de populismo, es decir, aún así podemos crecer y generar crecimiento económico genuino y sin inflación. Y todo esto lo podemos hacer a pesar de la política. Es decir, a pesar de todos los palos en la rueda, a pesar de todas las porquerías que nos hacen,
Pero ¿saben qué? Hay algo que es maravilloso. Algo que tampoco, digamos, el círculo rojo analógico no lo ve. Miren, todos los DNUs que se mandaron en Argentina, todos fueron destinados a generar regulaciones, o sea, quitar libertad de mercado, hacer mercados más concentrados, regalarle negocios a los amigotes, ¿sí? Curros enormes y sobre todo cercenamiento de las libertades individuales. Digo, a punto tal, digamos, recuerden lo que hicieron en la pandemia, esta manga de delincuentes. Y sin embargo había gente aplaudiéndoles que nos encerraran. Ahí nadie, digamos, nadie se opuso a toda esa catarata de DNUs. Nuestro DNU es el primer DNU en la historia que devuelve libertades individuales, hace que los mercados sean más competitivos. Fíjense lo maravilloso en el tema de alquileres, ¿no? Digamos, o sea, no se podía conseguir una propiedad, nada. Se duplicó la cantidad de viviendas en alquileres. Los precios en términos reales cayeron de los alquileres. Se expandió fuertemente ahora el mercado inmobiliario durante el mes de febrero. Es decir, mire las cosas interesantes que logra el DNU, que aún sigue vigente, pero que, digamos, tuvo un traspié en la Cámara de Senadores, que, dicho sea de paso, no es tan malo, porque si nosotros solo tenemos 7 senadores y tuvimos 25 votos, tan mal no nos fue. Hay una mejora, es decir, hay gente que está apostando al cambio, pero obviamente, como esto también toca curros de la política, evidentemente, como los políticos no quieren ceder sus curros, no quieren ceder sus privilegios, no quieren ceder nada, entonces prefieren hundir en la miseria a los argentinos con tal de mantener sus privilegios de casta. Por eso voltearon el DNU. Y esto es muy interesante, porque si yo le hubiera dicho que en 2 meses, 3 meses íbamos a poder ordenar el espectro ideológico argentino, ustedes me hubieran dicho que estaba loco. Y después de lo que pasó con la ley de bases y lo que pasó con el DNU, es maravilloso en términos de principio de revelación. Dejaron todos los dedos sucios. Están por un lado los orcos, que son orcos, no pueden esperar otra cosa, digamos, que comportamiento de orcos, porque son orcos. Está la gente que verdaderamente quiere el cambio y están los farsantes delincuentes que dicen que quieren el cambio, pero en realidad se disfrazaron de querer el cambio, pero son tan delincuentes como los orcos, pero les da vergüenza estar con los orcos. Entonces, digamos, se esconden dentro de las formas y todas esas cuestiones, pero en el fondo son la misma porquería que los orcos. Y eso fue muy interesante porque quedó en evidencia. Tanto la votación en diputados, en los artículos en particular, como en el Senado el otro día, los dejó en evidencia. Hoy ustedes tienen que con el voto quedaron claros quiénes son los que están en contra del progreso, quiénes son los delincuentes, quiénes son los que están a favor del curro y del robo y que están en contra de devolverle la libertad a la gente, que están en contra de que haya mercados competitivos y que están en contra de dejar los curros para que para que devuelva la guita a la gente. Es decir, entonces es maravilloso porque en 3 meses terminamos sacándole la careta a estos delincuentes. Y eso también es muy interesante porque no les va a ser gratis en la elección de medio término. Los van a pagar con los votos, esos delincuentes se van a quedar afuera. Y eso nos va a permitir que en las elecciones de medio término hagamos una elección muchísimo mejor que la que hicimos el último año. Y eso es interesante, porque ahí vamos a tener otra composición del Congreso y todas las reformas que no hayamos podido meter ahora las vamos a meter en ese momento, a partir del 11 de diciembre del 25, y además le vamos a meter las 3.000 reformas que están pendientes y que no podemos sacar por este conjunto de delincuentes que son la máquina de impedir, que quieren que continúe el statu quo, donde ustedes pagan la cuenta y ellos se benefician. Por lo tanto, digamos, soy muy optimista respecto al futuro, porque estamos logrando un montón de cosas a pesar de la política.
Y eso además la gente lo está viendo. Esto es muy interesante porque a pesar de que estamos frente al ajuste más grande de la historia de la humanidad, el 70% de los argentinos reconociendo que están peor, hay datos muy importantes. El primer dato importante es que cuando nosotros asumimos, solo el 20% de los argentinos creían que de un año hacia adelante iban a estar mejor. Pero en enero ese número trepó a 30, en febrero trepó a 42 y hoy el número es 50%. Es decir, pese a que estamos peor en el presente, el 50% de los argentinos están convencidos que de acá para adelante vamos a estar mejor. No solo eso, el 70% de los argentinos están convencidos que vamos a lograr derrotar la inflación, donde 50 puntos de ellos creen que lo vamos a hacer en el primer año y 20 creen que lo vamos a hacer en el segundo año. Y cuando ustedes además miran lo que está ocurriendo en términos de una palabra que represente el sentimiento de los argentinos, la palabra que aparece con mayor fuerza y domina fundamentalmente es esperanza. Es decir, la gente tiene esperanza, la gente está viendo que vamos a salir. Es decir, hay luz al final del camino y la gente la está viendo a pesar de que hoy la está pasando mal. Se dio cuenta que el populismo no lleva a ningún lado. Se dio cuenta que la solución es abrazando las ideas de la libertad. Y eso no es menor. Si hoy fueran las elecciones en un balotaje, hoy estaríamos sacando un 58%, es decir, sería 58-42. Estamos, en lugar de más 12, estamos más 16. Y cuando ustedes le preguntan a ese grupo, digamos, a quién votaría en primera vuelta, votaría por La Libertad Avanza con 48%. Es decir, mejoramos el caudal de votos en un 60% respecto de lo que obtuvimos. Y eso significa que con eso solo ya ganaríamos en primera vuelta, porque la segunda persona en intención de votos es la señora Cristina Fernández de Kirchner con 20. Pero no solo eso, hay 10 puntos que si vamos por el caso más rudimentario, mitad y mitad, 48 y 5, 53. Por lo tanto, lo que quiero decirles es que hay esperanza. ¿Saben por qué hay esperanza? Porque la gente se despertó. Decidieron dejar de ser corderos y decidieron ahora ser leones. Por lo tanto, hay esperanza porque los argentinos están abrazando las ideas de la libertad. Por lo tanto, no solo que yo les voy a decir que vamos a estar mejor, ellos ya saben que vamos a estar mejor. Por lo tanto, Argentina sí tiene futuro, porque ese futuro es liberal. Muchísimas gracias.